Bueno, buenos días. Como dice Emiliana, soy contador público, trabajo en K2B, en parte de los equipos de implementación del ERP, ¿sí? Hemos participado en diferentes proyectos de diferente índole y de varios países, ¿sí? La idea del día de hoy, es resaltar 5 beneficios de la implementación de un ERP en un banco, entidad financiera, cualquier tipo de organización del área de finanzas, llamémosle así, ¿sí? La idea de la charla es comentar, o sea, claramente los sistemas principales de un banco es el core bancario y el ERP es una herramienta importantísima en el apoyo a la gestión del banco, pero no es el corazón del banco. Es claro que es una herramienta que apoya la gestión operativa del banco, ¿sí? Y en ese rol, o sea, maneja costos que si bien de vuelta no son los números más importantes en un banco, tienen una importancia muy, muy grande en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión de proveedores, de compra, de recursos humanos, que si bien son menores, no son puntos que hay que prestar especial atención debido a que a su vez son parte de la imagen del banco. Es decir, como herramienta de apoyo nos pueden servir para un montón de procesos que muchas veces se llevan en planillas o no están claramente controlados. Es una herramienta que va a permitir organizar y sistematizar ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros elegimos 5 beneficios, pero claramente nos vamos a lo largo de la charla y ustedes mismos le van a venir a la cabeza un montón de beneficios más que hay porque son, son herramientas muy útiles un RP. El primer beneficio que nosotros siempre señalamos es el future proof, es decir, los RP son herramientas que ya están concebidas y se mantienen siempre actualizados en lo que es la tecnología, o sea, van siempre tratando de mantenerse en la vanguardia tecnológica. Los RP modernos van evolucionando de acuerdo a todo lo que nos va surgiendo hoy en día. Entonces, cuando decimos que implantamos un RP, en sí estamos queriendo decir también que estamos tratando de mantenernos actualizados y en la vanguardia de lo que viene sucediendo. La adopción de un RP como tal es un proceso que es costoso en cuanto económicamente hablando, pero también es algo que es muy costoso para la organización en cuanto al impacto en los recursos humanos, es decir, son procesos de implementación que llevan tiempo, no estamos hablando de que es algo en el corto plazo, sino que son procesos que tenemos que pensar en mediano y largo plazo y obviamente garantizarnos de tener una herramienta que no tengamos que pensar en su actualización prontamente, ¿sí? El beneficio, o sea, cuando digo que el RP es una herramienta que me mantiene en la onda tecnológica, también está relacionado a eso el tema de sus actualizaciones. Es decir, cuando pensamos en el RP, no solo es que sea un RP actualizado, sino también tenemos que prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con las actualizaciones de versiones. Como cualquier software, un RP va generando nuevas versiones y bueno, y tenemos que siempre tener en cuenta qué tan costoso es para nosotros como banco, como organización, mantenernos actualizados en las versiones. O sea, los RP van liberando versiones con una periodicidad determinada y adoptar esas nuevas versiones es primordial que yo como empresa siempre me pueda subir a las últimas versiones. ¿Por qué? Porque esas últimas versiones obviamente tienen el cambio tecnológico, pero por lo general un buen RP también adopta mejoras de otras buenas prácticas que se fueron acumulando durante el tiempo y no solo es un cambio de quiero pasarme a la nueva versión para estar actualizado tecnológicamente, sino también aprovecharme de todas esas ventajas que fue incorporando el RP, ya sea como funcionalidades sencillas como la mejora en la registración de un contrato, de una orden de compra, de un proceso de factura, pero también capaz que otras prácticas que el RP
las fue adoptando como mejoras que tuvo en implantaciones de otros clientes y que a mí indirectamente al actualizarme también me beneficia. Porque yo estoy, esto me sirve, esto es bueno, puedo cambiar, actualizar mi procedimiento. Entonces digo, la actualización de versión que viene de la mano de estar en la última ola, es todo un tema que tenemos que prestarle especial atención. Es decir, ver, bueno, cuánto me cuesta a mí, o sea, qué significa que yo me actualice de versión. El actualizarme a la última versión de mi ERP es como hacer un proyecto nuevo, es decir, económicamente es muy costoso, en el tiempo es muy costoso, es decir, ¿qué impacto va a tener sobre mis recursos humanos? Si yo, por ejemplo, el actualizarme en la versión significa como hacer, entre comillas, un nuevo proyecto, ya de por sí ya es algo que no está bueno. Entonces digo, es importantísimo cuando nosotros pensemos en los cambios del ERP, ir también analizando experiencias de otras entidades, de otras empresas, no necesariamente bancos, o sea, analizar, bueno, cuando yo estoy seleccionando, decir, bueno, a ver, ¿qué tan difícil es el RP1 cambiarse de versión? ¿Qué tan difícil es con el RP2 cambiarme de versión? O sea, hacer un análisis en el mercado de qué dificultoso es. Y también, no solo en dificultad en cuanto, como estamos diciendo, a costos, a tiempos, y sino también si esos cambios de versión no solo me garantizan la evolución tecnológica, sino que también me den nuevos beneficios de operativa, es decir, que yo pueda incorporar nuevas prácticas que fueron útiles en otros lugares, o sea, experiencias que otros clientes fueron adoptando que a mí también me beneficien y ya de por sí, por implementar esas actualizaciones, ya estoy beneficiándome también. ¿Sí? Y otra cosa que también relacionado con el mantenerme actualizado y todo eso, creemos que es muy importante, es más bien algo como que también es, entre comillas, como una recomendación. Es decir, para mantenerme actualizado y que sean simples esas actualizaciones de versiones, es bueno que como política, cuando uno adopta el ERP, también trate de adaptarse a lo que trae el producto en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se tiene la tentación de querer personalizar tanto el ERP, que ya tiene un montón de complejidades y beneficios, y le empezamos a agregar cosas extras. Que también eso, a qué viene el punto, es también a veces puede jugar en contra en el momento de que nos actualicemos de versión. O sea, si yo tengo muchas personalizaciones, muchos desarrollos nuevos, muchas cosas que le agregué arriba del ERP, eso a veces nos puede jugar en contra en poder fácilmente cambiarme de versión. Entonces es como un combo de cosas, es decir, ERP lo asocio a tener última tecnología, es importante actualizarnos y tener actualizadas las versiones del ERP, seleccionar un ERP que sea fácilmente actualizable, fácilmente engloba, no solo poder en el tiempo, que sea un proceso relativamente sencillo, sino también costos que no sea como un nuevo proyecto. Es decir, actualizar tiene que ser algo simple. No, claramente no es una cosa que uno haga clic y se actualiza. Es un software complejo, porque hay que también, en esas nuevas versiones de los ERP, por lo general vienen nuevas funcionalidades y requiere un proceso de capacitación. Pero optimizar todo eso a que no sea un nuevo proyecto, hacer la actualización del ERP y beneficiarme de las últimas, de cosas que capaz que yo no las vi como procesos míos, como mejora proceso, pero claramente me pueden ayudar a mejorar ese tipo de cambios que tenga, ¿sí? Un segundo punto a resaltar, le resumimos en autonomía y flexibilidad, es decir, el funcionamiento de los ERP por lo general son sistemas modulares. Ya de por sí, al ser sistemas modulares, es decir, yo voy a tener un módulo de compras, un módulo de inventario, un módulo de cuentas por pagar, contabilidad, planificación, eso hace que de alguna manera yo ya tenga cierta flexibilidad en definir, bueno, qué alcance le quiero dar a la implementación del ERP. Y también puede ser, por lo general, son procesos que pueden ser incrementales. Yo, de acuerdo a lo que yo tengo en la necesidad de ese momento, no tengo por qué capaz que implementar todos mis módulos de ERP. Entonces, de alguna manera yo puedo ir jugando con eso
y tengo la flexibilidad de ir incorporando módulos de acuerdo a las necesidades del momento. No solo a las necesidades actuales, ¿sí?, que surjan nuevas necesidades, sino también un tema de si mi organización capaz que no está preparada para el impacto fuerte que es adoptar un ERP, porque claramente todos saben que la implementación de un sistema no es algo sencillo. Un sistema de este porte son complejas sus implementaciones, si bien da muchos beneficios, no es menor que requiere cierto trabajo y esfuerzo su implementación. Más allá del esfuerzo económico, el esfuerzo para los recursos humanos de la implementación no es menor. Y siempre acuérdense que todos los procesos de cambio tienen de per se la resistencia al cambio natural de todos nosotros. Entonces, a lo que voy es que la forma modular de poder ir de a poquito, incrementalmente, implementando el ERP y que todo sea consistente, eso también nos da un beneficio importante. Otra característica de los ERP, como todos saben, es su alto nivel de configuración. Es decir, los ERP por sí son tan orientados por lo generalmente a que yo pueda configurarlo. Que yo pueda configurarlo significa que yo equipo que voy a recibir el ERP, es necesario que yo tenga una fuerte capacitación. Y esto va de la mano del punto de la autonomía. Cuando nos referimos al beneficio de la autonomía, me refiero a lo siguiente, o sea, es muy importante que en la implementación del ERP exista un grado alto componente de capacitación a los recursos. Es decir, es buena política que la implementación del ERP vaya acompañado de muy buenas herramientas de capacitación. No solo de hacer buenos cursos, de capacitar, sino aplicar herramientas como el Train the Trainer, es decir, que de alguna manera se transfiera fuertemente el conocimiento del equipo del ERP al equipo del banco, al equipo del cliente. ¿Por qué? Porque es la forma que van a tener de poder autogestionar la herramienta, no solo de autogestionar pensando en errores, que algo no me funcionó y yo aprenda a leer el error y aprenda de alguna manera a solucionarlo, sino también a nuevos procesos. O sea, capaz que empezamos con unos procesos que son los que traía el ERP, adaptado a lo que en su momento entendimos, pero nos va a pasar siempre que a medida que pasa el tiempo y que yo voy agarrándole la mano al sistema y que veo toda la fortaleza que tiene el sistema, porque cuando uno empieza con el ERP siempre hay un montón de cosas que es muy difícil ver todas esas ventajas que me está dando, y entonces eso significa que con el uso, a medida que el uso del sistema avanza, nosotros como usuarios nos empezamos a dar cuenta y decir, pero mirá, acá en realidad yo ya estoy controlando esto, no tiene sentido que esto tenga una autorización de 2 niveles, y ese tipo de cambios que muchas veces son cambiar configuraciones, que es algo sencillo, cuando yo como parte del proceso de implementación, yo aprendo y tengo una fuerte capacitación desde ese punto de vista, eso me hace que yo tenga fácilmente la posibilidad de corregirlo. Y cuando digo de la mano de corregirlo, también implementar nuevas cosas. Es muy corriente en nuestros países o en otros lugares los cambios que ocurren habitualmente en normativas legales, en normativas de Contraloría General, en el caso de empresas públicas. Entonces, esos cambios, por ejemplo, un nuevo impuesto, una nueva retención impositiva, yo, como parte de mi autonomía como equipo, debo poder fácilmente configurarlas. O sea, los ERP vienen con herramientas internas que están previstas para esas configuraciones sin necesidad de recurrir a desarrollos extras. Entonces, el ERP me tiene que dar esa fuerte autonomía de yo poder implementar, ya sea nuevas retenciones de impuestos, nuevos impuestos que surgen, y también nuevas funcionalidades. O sea, yo estoy pensando que capaz que en algún momento pensé que no iba a tener que hacer procedimientos de compra de determinado tipo, porque yo no quería procesos de licitación o de compra directa,
y fácilmente pueden llegar a adoptarse nuevas formas de registrar o nuevas formas de relacionarnos, ¿sí? Entonces, es importantísimo que cuando hacemos la adopción del ERP pongamos el foco en tener una fuerte capacitación al equipo de generar internamente en el banco, en la entidad financiera, un fuerte equipo que administre el ERP y que adquiera toda esta capacidad de forma de poder ir fortaleciendo y teniendo cada vez más autonomía. ¿Sí? No siempre se presta atención a este punto y realmente es un punto que es importantísimo, ¿sí? El autogestionarse hace que tengamos mucho más facilidad y cuanto más autogestionados estamos, claramente vamos a poder implementar fácilmente cualquier tipo de mejora o cualquier tipo de relación capaz que con otro sistema que no los vimos en su momento. Un tercer punto que obviamente que es claramente de los principales que tiene el beneficio de un ERP es la eficiencia, o sea, la uniformidad de proceso, la integridad de la información, son montones de puntos que claramente apuntan a mejorar fuertemente la eficiencia en mis procesos. Es decir, los ERP per se ya tienen incorporado lo que les llamamos siempre las mejores prácticas y el enfoque a procesos, ¿sí? Siempre apuntando a la eficiencia de los procesos. Entonces, la forma de operar un ERP que es en un único lugar, en un único momento, yo registro toda la información necesaria para ese momento y a medida que van pasando las diferentes etapas del proceso, lo que vamos haciendo es incorporando información que surge en el proceso siguiente, esa forma de colaborativa y en un registro único hacer todas las registraciones que tenga que hacer en el momento, claramente eso ya me da un gran beneficio de la integridad de la información que estoy registrando. O sea, el no registrar dos veces, el no procesar, por ejemplo, no tener que decir, bueno, un área es la que carga la factura del proveedor y otra área es la que va y hace el asiento, eso todo en los ERP se hace automáticamente en el mismo punto. Si yo recibo una factura del proveedor, cuando la registro, hago el ERP en sí mismo ya tiene que hace los controles necesarios de cierre de factura, de fecha de factura, de cálculo de retenciones, de cálculo de impuestos. Todo eso, que pueden ser a veces controles accesorios, llamémosle así, a la tarea del que registra la factura, o un expediente que viaja haciendo esos controles, ya de por sí ya me da una integridad en la información que estoy registrando muy fuerte. O sea, ¿ah? Después, claramente, vamos a bajar lo que son registros dobles, es decir, duplicidad de esfuerzos en registrar controles. O sea, son la forma de operar el ERP es, yo le llamo colaborativa, es decir, como es, el ERP en su concepción es como una carrera de postas, es decir, que uno hace una parte de la tarea, el departamento siguiente hace la otra, es decir, el departamento de compra plantea los procedimientos de compra, realiza las órdenes de compra, el departamento de inventario en su momento cuando recibe la mercadería la registra, el departamento de cuentas a pagar posteriormente carga la factura, y esos son procesos que va uno relacionado con el otro. Si bien es colaborativo y aparte tiene el requisito de que necesito de la colaboración del departamento anterior, es decir, si el responsable de recibir la mercadería no hizo correctamente la tarea o no la registró en el sistema, obviamente el que tiene la factura del proveedor con referencia a esa rescisión no lo va a hacer. Entonces digo, es colaborativo y a su vez también hace que todos los departamentos aumentan la interconexión que tienen entre sí, todos los departamentos están o tienen que estar en conocimiento de lo que hacen los demás, y eso a su vez también hace que también sea un beneficio indirecto de mejorar mi comunicación interna, porque claramente obliga a estar más interconectados y colaborar entre todas las áreas. Dicho estos puntos que venimos hablando de cómo funciona, claramente el beneficio que tengo en la mejora de mis controles internos es fantástico. Es decir, no tengo que enfocarme más en registrar 2 o 3 veces lo mismo o en 2 lugares diferentes, una parte de un proceso y otro, sino que me tengo que enfocar en mejorar mis controles. Claramente me facilita todo lo que tiene que ver con la aplicación de controles y mejorar mis controles internos, y de la mano de esto claramente hay una importante reducción de costos, ¿no? El no reprocesar, el disminuir
el trabajo operativo para hacer lo mismo, claramente me significa un beneficio de costo. Que no significa que yo diga, bueno, hago esto y no preciso más recursos. No, claramente esto va más allá de la eficiencia que se logra. Claramente tenemos el tema de, voy a poder enfocar mis tareas con un punto de vista, en vez de enfocarme tanto en registrar, en hacer las cosas, registrar, apunto mis energías en los controles. ¿Tá? Entonces, de integridad, un montón de beneficios, o sea, dentro de la eficiencia, como ustedes ven, van surgiendo un montón de puntos. Claramente, al ser un registro único en un solo lugar, sin reproceso de datos, la información que voy a tener obviamente va a ser mucho más oportuna en tiempo real y me va a ayudar muchísimo a lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esos tiempos que voy minimizando y ahorrando en varios puntos del proceso, también tienen impacto en lo que tiene que ver con los recursos humanos. Es decir, si yo en el día de mañana los procesos los tengo automatizados, organizados, y me rijo por los pasos que voy haciendo en el RP, también ante cambios de rotación de personal que suceden muy a menudo o cada vez más, también es fácilmente que la capacitación a nuevos recursos, a las rotaciones de personal, también van a simplificar todo eso, ¿no? Bien, entonces, hemos mencionado un montón de puntos relacionados a la eficiencia como sí, ¿tá? Pero también me puede servir a mí para no solo a la eficiencia del proceso como tal, sino que me habilite a mí a tener la facilidad de hacer nuevas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, el RP me va a dar a mí, como hablábamos, mucha información y de mejor calidad. Si yo, por ejemplo, en mi organización estoy pensando en abrir una sucursal, por ejemplo, una sucursal en un lugar, una sucursal nueva en un banco, el poder tener fácilmente y a la mano toda la información de costos, con lo importante que es saber lo que son los costos de una empresa. Yo claramente en la decisión de abrir una sucursal o no, más allá de que tengo que ver el análisis de los ingresos, es decir, desde el punto de la venta, desde el punto de vista comercial, cuánto me va a generar esa sucursal, si yo claramente, usando todo el potencial que tiene el RP para administrar costos, para saber los costos por producto, los costos por sucursal, todo lo que tiene que ver con cuánto me cuesta cada sucursal. Claramente es una ventaja tremenda en el momento de tomar ese tipo de decisiones. O mismo nuevos productos. Capaz que yo quiero ver si un producto financiero que lanzamos al mercado ahora, ver si me es rentable o no, más allá de la rentabilidad propia del ingreso, también puedo saber con el RP, es fácilmente saber los costos asociados a ese producto financiero. Entonces, son datos que estoy obteniendo rápidamente y oportunos para poder tomar más fácil las decisiones en cuanto a ese tipo de otro tipo de decisiones más, no tanto por la gestión del RP, sino que apoyan a las áreas sustantivas del banco de expandirme. ¿Tá? Obviamente, para no repetirles mucho, o sea, todos los RP esto tienen un control y una trazabilidad de la información, que también eso me evita a mí enterarme de errores posteriormente, o sea, es más fácil la detención de errores. También no podemos olvidar de señalar, o sea, lo que son descomprimir tareas rutinarias. Cuando yo tengo un RP que está integrado, por ejemplo, con mi portal de proveedores, con mi portal de cliente, que en el momento que se registra el documento automáticamente yo puedo brindar información externa del estado de la factura del proveedor, si se le pagó o no se le pagó, cuánto se le va a pagar. Son cosas que claramente descomprimen tareas rutinarias y obviamente puedo enfocar mis recursos en otra cosa, es decir, además de poder incorporar otras cosas. Los RP, por ejemplo, me permiten fácilmente todo lo que tiene que ver con gestionar viáticos, con gestionar fondos a rendirse. Son varios puntos que, más allá de que están dentro de la parte de mejorar la eficiencia, son ejemplos de mejoras en los procesos que se pueden adoptar fácilmente
al adoptar un ERP. Es decir, claramente es otro beneficio importante de señalar. Y no me quiero olvidar también de que venimos hablando de la eficiencia, que mejora la eficiencia, que mejora procesos que pueda adoptar, y también cosas muy actuales y muy necesarias como buenas prácticas que se utilizan muy hoy en día, es el tema de reducir papel. O sea, el implementar un RP tiene el beneficio de poder implementar una reducción de papel importantísima, con todo lo que significa eso. No solo el papel que no necesito, sino también implementar soluciones de expediente electrónico. Es decir, cada vez más la tendencia va a evitar el uso de papel. Bueno, un RP implementado nos puede beneficiar ese beneficio. Otro punto muy actualizado hoy en día, el trabajo remoto. Claramente el RP es una herramienta que me facilita mucho la integración y el trabajo remoto que yo puedo hacer. Aplicar el concepto de empresa extendida, es decir, usuarios del banco que habilitan información para que interactúen con los portales de proveedores y clientes en un diálogo continuo con ellos, más allá de la imagen y la facilidad que da esa autogestión por parte de los proveedores y clientes, el hecho de que yo puedo claramente reduzco costos y es bien cuantificable que voy a disminuir de recursos aplicados a tareas de contestar el teléfono, por ejemplo, para decirle al proveedor cuánto me debe. Entonces, esas ventajas que tengo la posibilidad de implementar con un RP son muy importantes. ¿Tá? Entonces, digo, como resumen, dentro de la eficiencia tenemos reducciones de costo, integridad de la información oportuna en toma de decisiones, mejoras en las comunicaciones internas claramente porque la organización va a estar mucho más interrelacionada, mejoras en los controles internos, información en tiempo real, es decir, varias cosas muy importantes y adoptar nuevas prácticas que son necesarias hoy en día que con la facilidad que tiene la operación del ERP, eso nos ayuda muchísimo. ¿Tá? Creo que como dentro del beneficio de la eficiencia hay mucho más para agregar, entendimos señalar estas por ahora que son importantísimas. Cuarto, nos vamos a lo que llamamos sistema integrado. Y acá es un tema bastante importante este, ¿no? O sea, hoy en día el concepto del RP tradicional que antes teníamos, que era el módulo de compras, de inventario, de cuentas por pagar, claramente eso ha mutado, ha ido evolucionando, y al aparecer el concepto muy fuerte que tenemos hoy de la nube, en la nube aparecen muchísimos productos que han cambiado drásticamente todo. Entonces, el RP tradicional que teníamos, que tenía básicamente apuntando fuertemente a la experiencia de los usuarios, los RP ya son es algo que está integrado a todos los verticales específicos del negocio, por ejemplo, el core bancario, todos los sistemas de préstamos, de inversiones, y a su vez, aparte, los RP actualmente ya tienen incluido CRM, es decir, los que administran la relación con mis clientes, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, y cada vez es más necesario que sean interoperen con todo el sistema de aplicaciones que existen en la nube. Es decir, ya pasa a ser una comunidad en la nube en el cual mi RP es parte de eso y es común, muy sencillo, muy corriente, perdón, el tema de la integración con todo el sistema. Ya el RP en sí mismo ya va a tener herramientas de diálogos como de redes sociales. Yo hoy en día ya en un RP ya puedo dialogar, los chats están internamente, yo en una factura le puedo decir al que la cargó, avísame, mandame un aviso de, por ejemplo, cuándo esta factura va a estar disponible para el pago. Entonces, la comunicación ya es interna, o sea, ya estamos adaptando como parte del RP un montón de características que son parte de todo el ecosistema de aplicaciones que existe en la nube. Entonces, la interconexión del RP que me facilita el RP, claramente es algo muy importante. O sea, más allá de lo natural, de la integración con el core bancario y con eso que es clave, pero digo, también me permite interactuar y facilita la adopción de nuevos negocios. ¿Tá? Claramente en los bancos es más normal hoy en día la venta de seguros. Se tiende mucho a que los bancos mismos tengan venta de seguros a los clientes. Entonces, todo lo que tiene que ver
más allá de la venta del seguro en sí, hay todo un manejo de las comisiones que se generan por esas ventas, todo lo que tiene que ver con la cobranza con esos clientes, que claramente son datos que tienen que estar de alguna manera registrados y estar relacionados con el RP. Entonces, hay mucha interacción con esos módulos verticales de negocio, pero donde yo en el RP de alguna manera tengo que llevar todo ese registro de qué recuperos estuve, qué garantías estuve, la relación con el cliente, es decir, son datos que se llevaban por separado que el RP me facilita y hace que sea muy simple llevar todo ese control y registro. Todo lo que tiene que ver con el alquiler de cajeros automáticos o de POS, es decir, la mayoría de los bancos, muchos bancos tienen toda esa funcionalidad, esa actividad que tiene que ver con la alquileres de puesta de cajeros o alquileres de POS, mismo las entidades financieras, a los comercios, y eso requiere todo un manejo de llevar una gestión de esos activos fijos porque son activos fijos del banco o de la entidad financiera. Entonces tengo que llevar un registro de dónde los tengo, qué cliente los tiene, qué mantenimiento les dice, todos los gastos asociados a eso, y a su vez también eso significa que va a haber una facturación a ese comercio para esa cobranza. Entonces, eso con un RP es fácilmente instrumentarlo como parte natural del RP. Todo lo que tiene que ver con las gestiones de garantías, es decir, los bancos manejan muchos fondos que reciben de externos para gestionar sistemas de garantía a inmuebles, por ejemplo. Entonces, esos sistemas de garantía que registran un montón de operaciones con los clientes, esa información tiene que estar en el RP de alguna manera relacionada porque yo quiero saber los pagos y cobros que se originan con cada garantía. Entonces, es natural esa registración y asociarlos a eso. Todo lo que tiene que ver con el factoring de negocio, lo que es factura electrónica. Y también otro que yo le llamé áreas grises, es decir, es muy normal que es muy normal, perdón, no, es corriente el tema de los gastos judiciales y extrajudiciales que se me producen cuando yo tengo un recupero de un préstamo, un recupero de costos contra los clientes. Entonces, en esa experiencia de gastos judiciales y extrajudiciales, existe los gastos asociados a esas transacciones que tengo que de alguna manera relacionarlo con la carpeta del cliente para saber que en algún momento se lo voy a tener que cobrar. Por otro lado, hay estudios profesionales de terceros o mismo propios del banco que tienen que hacer una gestión y esa gestión tiene asociado los honorarios propios, viáticos que le pudo haber dado para hacer esa gestión, recuperos que se hicieron. Entonces, todos esos gastos, que no son poca cosa y que por lo general se llevan en algo externo o en una planilla, el RP me va a permitir fácilmente asociar esos datos, más allá de gestionar los pagos y cobros, también de alguna forma relacionarlo con las carpetas de los clientes y tener en el RP toda esa información en un mismo lugar. Entonces, áreas grises, es decir, son cosas que por lo general no está claro dónde están, pero un RP claramente me van a permitir fácilmente tener esa información. Otro punto que yo le llamo áreas grises, es decir, cuando otra práctica habitual que muchos préstamos que se hacen a los clientes, a su vez tienen seguros asociados, se contratan seguros. Entonces, toda esa relación que se da proveedor-banco con ese proveedor de seguro, todo ese estado de cuenta de pagos, todo ese seguimiento, claramente es algo que puede estar en el RP y que va a facilitar muchísimo la información. Yo de ninguna manera puedo quedar que no pagué un seguro asociado y que por algún motivo tenga alguna falla que me vaya en contra de la prestación de servicios. O sea, portales de proveedores, es decir, un RP facilita muchísimo cuando yo quiero implementar un portal de proveedores, que es algo clave. Un portal de proveedores, la ventaja que me da en relacionarme, de que yo no tenga que tener gente dedicada a eso, imagínense, o sea, el proveedor puede consultar perfectamente qué tiene para cobrar, qué tiene. Entonces digo, eso también facilita mucho la operativa. Y es parte de lo que le llamamos interoperabilidad, es decir, está dentro de las cosas con las cuales nos tenemos que ir integrar. Y como punto final, o sea, un poco lo que le catalogamos como experiencia. ¿A qué me refiero como experiencia? Como decíamos en el principio, o sea, si bien entendemos y es claro que el corazón de los
fondos del banco está en la parte del core del ingreso bancario, de todo lo que es la venta, es muy importante gestionar todos los costos operativos. Es decir, si bien numéricamente uno piensa que la plata que maneja el RP, o sea, los fondos que pasan a través del RP, no son lo que mueven el motor del banco, pero toda la gestión operativa del banco de manejo de proveedores, de compra, de inventratos, contrarios, recursos humanos, son un montón de áreas del banco que involucran muchos recursos humanos, que no es menor, y que también, o sea, si yo no tengo organizado y bien sistematizado toda esa información, claramente puede ser un problema. ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, capaz que si hablo económicamente de pérdidas, puede ser algo menor, pero imagínense la imagen que daríamos como banco si yo, por ejemplo, se me producen duplicidad de pagos a proveedores, o que los proveedores siempre están molestos porque no saben cuándo se le va a pagar, el proveedor me dice, te entregué la factura hace 2 meses y no me la pagaste, y yo ni siquiera sé o no tengo organizado cómo saber esa información. Claramente no es algo que capaz que al banco económicamente le afecte, pero para su imagen exterior, o sea, cómo nos ven los exteriores, es algo que es súper importante. Elegí el ejemplo de la factura, pero al cliente interno. Imagínense que si el departamento de préstamos quiere saber, che, tengo el proveedor de seguro de préstamos que hace 2 meses no cobra, que me dice que mandó la factura, que no se sabe. O sea, son también al cliente interno todos problemas de imagen y de mala gestión, que el RP justamente apunta a mejorar eso, que no son buenas. Es decir, numéricamente, desde el punto de vista económico para el capaz que no es algo que le mueve la aguja claramente, pero sí a la imagen externa y a la imagen interna es algo que es muy importante. Entonces digo, el apoyo a la gestión operativa del banco, que es un RP, es algo a tener en cuenta y de un gran beneficio. Es decir, si a mí me ven externamente como que mi administración es mala o que el boca a boca de los proveedores dice, no, mirá, el banco aquel me paga mal, me paga fuera de fecha, no sabe. Claramente es algo que no está bueno como imagen para la sociedad. Entonces digo, también me ayuda a organizar y tener claros procesos y mejoras continuas en la interna. Un poco de vuelta, elegimos 5 beneficios relevantes, entendemos que son importantes, claramente hay muchos más beneficios que se nos pueden ocurrir y de esta discusión obviamente van a salir más, pero entendemos que el RP per se es una herramienta de apoyo muy importante a la operativa bancaria. No pensemos de vuelta, no estoy hablando del RP tradicional, sino el RP nuevo, o sea, a lo que se apunta hoy en día, que es un RP operando en una comunidad de aplicaciones múltiples, muy variadas e inimaginables, porque vemos que todo el cambio y el dinamismo que tiene el cambio de hoy en día es muy fuerte. Bueno, hasta aquí un poco lo que les quería para contar. Antes de agradecerles, vamos a abrir un espacio para preguntas. Eso mismo, muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo, la verdad que clarísimo. Yo tomé un poco de notas y me gustó que me lo hayas resumido en 5 puntos, porque a veces es como nos abruman con información, pero me gustó que hayas tocado lo de future proof, automatización y flexibilidad, eficiencia, sistema integrado, experiencia. No sé a ustedes qué les pareció, si se animan a hacer alguna pregunta o tienen alguna consulta para hacerla a Walter. Le abrimos este espacio de preguntas. A mí lo que más me gustó es la actualización, debe ser simple, pero bueno, eso, la simpleza me parece que es lo que todo el mundo pide, ¿no? Claro, y a mí la simpleza es algo a resaltar, y el tema de aprovechar las buenas experiencias de otros es muy buena. Nos ha pasado en muchos lugares que caemos con que hay una funcionalidad nueva y dice, ¿y esto? Ah, pero esto está buenísimo. Y capaz que era una cosa tonta que no se habían dado cuenta, pero digo, el alimentarnos de las mejoras de otros es algo que está muy bueno y que es parte de la natural actualización, en el caso nuestro de K2B, por ejemplo. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, abrimos este espacio de preguntas. Igual les recuerdo que esta presentación la vamos a dejar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde tenemos todas las presentaciones